Buenas noches, jóvenes, y muchas gracias. Empezamos nuestra clase. Vamos a darle seguimiento a la lectura, análisis y comentario a la ley forestal, jóvenes. Veíamos en la clase anterior ya en qué consiste esta actividad. Creo que se le ha dado mayor realce en estos últimos años en el caso de nuestro país. Buenas noches a todos. Buenas noches, jóvenes. Creo que es importante y además Guatemala, le decíamos, utilizando esta expresión, apuesta o le pone énfasis hoy, le pone mucha atención a la actividad silvícola, ya que nuestro país, con quizás una visión un tanto tradicional, la visión era más la apuesta por la actividad agrícola de Guatemala, ya que se ha sostenido y que sigue teniendo, obviamente, de Guatemala es un país agrícola. Luego también apostaba, se inclinaba y le daba atención y apoyo a la actividad ganadera. Recordemos que entra también dentro de la actividad agrícola que hemos estado viendo desde el punto de vista de nuestra teoría y nuestra doctrina jurídica en materia de derecho agrario. Sin embargo, hoy, pues la silvicultura, la actividad agrícola, resulta ser muy importante. Varios países pues, se han dedicado a esta nueva actividad, pues, y les ha permitido un desarrollo económico-social a nivel general, pero muy particular, creo que muy especialmente en el agro, creando trabajo para la población que se ha dedicado a la silvicultura. Así veíamos y vamos a seguir viendo, por favor, acá la ley forestal, y admitiendo a nuestros compañeros. Recordemos, estamos analizando la ley forestal. Hablábamos ya acá, jóvenes, de permiten, por favor, acá, de esta ley, la ley forestal de nuestro país, el decreto número 101-96. Anteriormente, pues, existía una institución que se encargaba precisamente del tema bosque, la Dirección General del Bosque. Sin embargo, la Dirección General del Bosque ya en esta ley dejó de ser, desapareció, y aparece una institución quizá con una visión más moderna, con una visión actualizada en el tema forestal. Aparece el Instituto Nacional del Bosque. Ya hemos leído la parte considerativa, las razones que tuvo el Congreso de la República y el Estado de Guatemala en general para la creación y el impulso de esta ley, de la ley forestal. Leímos ya esta parte, jóvenes. Y también vimos también acá, ya entrando en el desarrollo de la ley forestal, el título primero se refiere a las disposiciones generales, podríamos decir así, los mandatos generales que contiene esta ley. Hemos visto pues cuáles son, acá se declara o se establece, se regula el objeto de la ley. Hemos visto ya cuáles son, qué es lo que se persigue en esta ley. Incluso a veces se habla de objetivos de la ley. Hemos visto ya en clase la aplicación y observancia de la ley es a nivel nacional, cubre todo el territorio nacional, obviamente en el tema forestal, exclusivamente en el tema forestal. Yo creo que la ley no se aparta de este tema, ni, por decirlo así, ni se entromete en el tema de la agricultura ni la ganadería. Obviamente trata de resguardar la tierra, el terreno de vocación forestal, dado de que también la agricultura y la ganadería ha ido aumentando su frontera, por la famosa frontera agrícola y la ganadera. Hablábamos del aprovechamiento en la clase anterior, jóvenes, el aprovechamiento sostenible precisamente del recurso forestal se puede aprovechar perfectamente bien, y vamos a ver en qué consiste ese aprovechamiento. Se puede aprovechar
bosque, la madera, que se localiza en terrenos del Estado, en terrenos nacionales, como dice la ley. En terrenos nacionales se puede aprovechar perfectamente bien, y también en terrenos particulares o de propiedad privada. Es más, vamos a ver, la ley tampoco limita de que sea solo propiedad, así el dominio propiamente, sino que también el derecho de posesión. Y luego se puede aprovechar también el bosque que existe en las áreas protegidas. Existe una ley de áreas protegidas y ahí se establecen cuáles son estas áreas protegidas. Hay varias zonas, hay unas especiales, como el biotopo del Quetzal Mario Dari, que se localiza en Bajo de la Paz, en Purulá, Bajo de la Paz. Y ahí le corresponde al Consejo de Áreas Protegidas atender precisamente ese registro de aprovechamiento. E incluso se habla de, ya sea mediante posesiones o licencias. Ahora entramos a ver, acá nos quedamos en la clase anterior. La ley se refiere a cierta terminología jurídica forestal. Hay categorías de carácter forestal, palabras que connotan precisamente el tema forestal con términos jóvenes. Acá encontramos 32 términos y entramos a ver que el día de hoy, nuevamente, pues nuestro breve comentario y análisis acerca de manera general el contenido de la ley y en cuanto, digamos, a algunos aspectos precisamente de los artículos que vamos a ver. Vamos a ver el artículo 4 de la ley. Árbol. Hay una definición legal, nos dice que árbol es la planta leñosa con fuste y copa definida. Esta es la definición que nos trae en la ley. Luego encontramos acá el área protegida. Esto no es propiamente forestal, jóvenes, pero está en el texto de la ley, el área protegida, más le corresponde a la ley de áreas protegidas, pero acá en la ley apareja la definición de área protegida. Dice, son áreas protegidas las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional, hablamos aquí de aprovechamiento del recurso que está en esa área protegida, la restauración de la flora y la fauna silvestre, la restauración de la flora y de la fauna, acá tenemos, recursos conexos, sus interacciones naturales y culturales, probablemente acá estemos hablando del ecosistema, que también aparece ese concepto acá en la ley, que tengan alta significación para su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores. Podríamos hablar, les decía el otro día, de la monja blanca. En Alta Verapaz, el ecosistema permite, jóvenes, bosque nuboso, húmedo, las circunstancias son especiales para precisamente la existencia de esta planta y su reproducción, obviamente. Entonces tenemos acá, no se le agradezco, gracias. Jóvenes, entramos a ver, perdón, disculpe, vamos a, disculpe. Ahora sí, muchas gracias por la observación. Les decía, entonces, vamos a ver. La terminología que aparece, ahora sí se ve, ahora creo que sí se ve. La terminología de la presente ley. El artículo 4, las definiciones señalan. Aquí tenemos definiciones legales. Entonces tenemos el árbol, ya les decía, planta leñosa con fuste o copa definida. Luego lo que es área protegida, la ley nos define acá, nos da una definición legal de lo que se va a entender por área protegida. Son áreas protegidas las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional, se puede utilizar, se puede aprovechar, pero racional, de manera racional o sostenible, si queremos, la restauración de la flora y la fauna silvestre, los recursos conexos, sus interacciones naturales y culturales que tengan alta significación para la función, o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, flora y fauna, nuevamente, todo lo que representa vida, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, a fin de mantener opciones de desarrollo sostenible. Nuevamente se tiene, es decir,
El área protegida va a ser precisamente esa porción de tierra, jóvenes, extensión de tierra, que reúne estas calidades. Contiene especies especiales, únicas probablemente, y de ese lugar, de determinado lugar. A eso se refiere en esta área protegida. Luego, el aprovechamiento forestal. Este es un término, podríamos hablar solamente de aprovechamiento, pero aquí estamos hablando de aprovechamiento forestal, que va a aparecer en todo el contexto de la ley. Va a aparecer, digamos, en toda la ley, el aprovechamiento forestal. Ya sea mediante concesión, hablamos terreno del Estado, mediante licencia de propiedad privada, o en áreas protegidas, igual acá va a intervenir el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, obviamente en alguna comunicación, coordinación con el Instituto Nacional de Bosques. Tenemos entonces el aprovechamiento forestal. ¿Qué es el aprovechamiento forestal? Y vamos a entender, de conformidad con esta definición legal, que el aprovechamiento forestal es el beneficio obtenido por el uso de los productos o subproductos del bosque. Ese aprovechamiento va a ser en forma ordenada, no a lo loco, como se dice, en forma ordenada. Se va a elaborar de acuerdo a un plan de manejo técnicamente ordenado. Aquí hablamos del plan de manejo forestal, que por lo tanto permite el uso de los bienes del bosque con fines comerciales y no comerciales, bajo estrictos planes silvícolas que garanticen su sostenibilidad. El concepto de aprovechamiento conlleva la idea, como se indica acá, de uso y utilización de esos recursos forestales, pero obviamente, jóvenes, también va a implicar alguna ganancia. Normalmente, ¿verdad?, va a implicar ingresos económicos ese aprovechamiento forestal. Razón por la cual acá ya se hace una clasificación de ese aprovechamiento. La ley señala que hay una clasificación, dos clasificaciones, si queremos, se clasifican en dos: el aprovechamiento comercial y el aprovechamiento no comercial. El aprovechamiento comercial, los que se realicen con el propósito de obtener beneficios lucrativos, ganancias, dinero, obviamente, derivados de la venta o uso de los productos forestales. Pero también hay un aprovechamiento no comercial, los que proveen beneficios no lucrativos y se clasifican en científicos. Se quiere estudiar mejor el pino, se quiere mejor estudiar el pinabete. Se hace un estudio de la caoba, del cedro, va con fines científicos, los que se efectúan con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico. De qué manera se podría, por parte del ser humano, coadyuvar a un mejor crecimiento, probablemente altura, probablemente tiempo de crecimiento científico. O en su caso, cuando existe alguna enfermedad de los árboles jóvenes, como decía Alejandro Casón en su libro, los árboles mueren de pie, y precisamente porque son atacados por plagas, por enfermedades, va con ese fin. Entonces, no comerciales, científicos. Pero también dentro de los aprovechamientos no comerciales está el de consumo familiar, los que se realizan con fines no lucrativos para satisfacer necesidades domésticas, como combustible, también que la leña para la cocción de los alimentos, postes para cercas y construcciones, en la que el extractor los destina exclusivamente para su propio consumo y desarrollo, no va con fines de ganancia. Otro concepto que apareja este artículo, el bosque, que vamos a entender por bosque de conformidad con la ley forestal, es el ecosistema, en donde los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes. Y alrededor, precisamente al hablar de ese ecosistema, alrededor de los árboles, como especies vegetales permanentes y dominantes, también existen otras especies, sean estas, repito, fauna y flora, puede ser los ríos, las aguas que existen alrededor del bosque, otras especies, animales, vegetales.
Luego tenemos acá la clasificación de los bosques naturales sin manejo. Son los originados por generación natural sin influencia del ser humano. Se reproducen por sí mismos, si queremos decir. Los bosques naturales bajo manejo son los originados por regeneración natural y que se encuentran sujetos a la aplicación de técnicas naturales. Por ejemplo, aquellos árboles que son cortados y no a ras de la tierra, sino que todavía se deja más o menos como unos 10, 20 centímetros del tronco. Y vamos a ver también acá en la ley, hace referencia precisamente a este tema, jóvenes, la ley forestal. Precisamente acá se puede aprovechar que hay como una regeneración natural, brota nuevamente de esos troncos, precisamente vida, llamémosle así con la rama. Los bosques naturales bajo manejo agroforestal son los bosques en los cuales se practica el manejo forestal y la agricultura en forma conjunta. Es el caso, por ejemplo, de la producción del café. El café, en las plantaciones de café, se siembran árboles especiales precisamente que le dan sombra al café. Y estos crecen, obviamente se desarrollan jóvenes y se pueden aprovechar perfectamente bien. Ahí se está practicando la agricultura, el café y también el aprovechamiento del recurso bosque. Normalmente se va a destinar para leña, normalmente, ese tipo de árboles. Otro concepto que encontramos acá en la concesión forestal, también es bien importante, jóvenes. De entrada hablábamos, la misma ley hace referencia a la concesión forestal. Y la concesión forestal, vamos a ver, en la concesión forestal, jóvenes, es una autorización que el INAH va a otorgar para aprovechar, hablamos acá de aprovechamiento, para que se tenga beneficio precisamente del bosque que está en propiedad del Estado. Esto va a generar derechos y obligaciones, porque se va a hacer mediante contrato. Entonces tenemos la concesión forestal, y la ley define la concesión forestal como la facultad que el Estado otorga a personas guatemaltecas, únicamente personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, para que por su cuenta de riesgos realicen aprovechamientos forestales en bosques de propiedad estatal, con los derechos y obligaciones acordados en su otorgamiento de comunidad. Recordemos la concesión forestal. Es una facultad, es una autorización que el Estado da a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, para que se pueda hacer uso y aprovecharse, obviamente sería con fines productivos. La conservación es el manejo de comunidades vegetales y animales u organismos de un ecosistema, flora y fauna, llevado a cabo por el hombre con el objeto de lograr una productividad y desarrollo de los mismos, e incluso aumentarla hasta niveles óptimos permisibles según su capacidad y la tecnología del momento. Obviamente que se va a utilizar con una solución, es decir, la conservación, mantener. Pero decíamos el otro día, no para mantener las cosas en vitrina, sino que mantener y también aprovecharse. Estamos en el marco del aprovechamiento de los recursos forestales. Luego el ecosistema, según la ley que vamos a entender por ecosistema, señala es un conjunto, es un complejo dinámico, o sea, de comunidades vegetales y animales. Hay una interacción, hay una influencia o influencia recíproca, por ejemplo, de vegetales y animales y microorganismos. Acá viene la palabra que interactúa entre sí y con los componentes no vivos de su ambiente, como una unidad funcional en un área determinada. Razón por la cual se habla, digamos, de los ecosistemas, puede ser en lugares normalmente húmedos, nubosos, pero también puede ser en lugares donde no se da esa humedad. Hablamos del ecosistema. Cada lugar tiene precisamente ese complejo dinámico de comunidades, de animales, vegetales y microorganismos, y que están en interacción. Y eso es lo que caracteriza ese lugar. Hablamos precisamente del ecosistema, lo que va a caracterizar, lo que va a definir ese lugar, como se indica acá,
una determinada área. Decíamos, por ejemplo, tratar de sembrar, pensemos, la caoba, fuera de ese complejo dinámico de comunidades vegetales y animales, o fuera de ese ecosistema donde se da de manera natural, por ejemplo, en tierra caliente, en tierra desértica, no va a vivir. Imposible. No es por decir así, su ambiente. No es su ambiente. Especie, ¿qué es una especie? Es un conjunto de individuos con características semejantes que se identifican con nombres científicos. Este es el caso, decíamos, del pino, por ejemplo, más común, que se trae, digamos, en nuestro país. Pero también, por ejemplo, está el pinabete, está el ciprés, el cedro. Hoy día está esa especie, por ejemplo, muy apreciada por la madera dura, de otra vez, que se consigue en la parte norte del país, el rosum. Esta es una especie, por ejemplo, entre otras. Hay una serie de especies, es como un nombre científico común. El incendio forestal, hablamos aquí de un fuego que está fuera de control del hombre en un bosque. Ese es el que se va a considerar legalmente como incendio. Los incentivos forestales, estamos acá, hemos indicado que el gobierno, especialmente cuando se suscriben los acuerdos de paz, ya a la emisión de esta ley, la ley forestal, se habla precisamente de incentivar, estimular, darles un espaldarazo, por decir así, a los productores silvícolas, al silvicultor, a los trabajadores en el campo de la silvicultura, darles un incentivo, un estímulo en el tema de la reforestación, en las acciones más que tema y acción de reforestación, bueno, para promover esa reforestación. El Estado les da un estímulo de carácter económico, dinerario, y la creación de bosques y el manejo sostenible del bosque natural. En sus tierras, determinadas tierras, bajo digamos, cierta extensión de tierra que está en la ley. Cuando hablemos de incentivos forestales, está casi en la última parte de la ley. Estos son los incentivos forestales. Recordemos, es un estímulo que se le da precisamente al trabajador civil. La licencia. La licencia casi la misma definición que la concesión. Vean. Licencia es la facultad que el Estado otorga a personas. Acá dice la concesión, la facultad que el Estado otorga a personas. Con la gran diferencia, jóvenes, que la concesión forestal es solo para guatemaltecos. En cambio, la licencia ya no indica si solo guatemaltecos, es la facultad que el Estado otorga a personas individuales jurídicas, sin ninguna limitación, para que por su cuenta y riesgos realicen aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo la madera, las semillas, la resina, las gomas y otros productos no maderables en terrenos de propiedad privada cubiertos. Esa es la gran diferencia entre una concesión forestal y licencia, que el bosque está, en el caso de la licencia, en propiedad privada. Y la concesión forestal, el bosque está en propiedad estatal. Recuerden, siempre para su aprovechamiento. Licencia. La plaga es la población de plantas o animales no microscópicas que por su abundancia y reversión provocan daños económicos y biológicos. Hablábamos del caso del pino, se da mucho en Guatemala, luego aparecen las flores del pino, jóvenes, algunos le llaman chicharra, se tornan un color amarillo y luego como color verde, y ese pino está dañado ya, y ya le cayó la plaga, como se dice, jóvenes. Entonces hay que abordar eso, porque si no contagia precisamente al bosque. Se ve bonito el color amarillo en esos árboles, en la rama de los árboles, verde, pero sin embargo es la enfermedad precisamente de esa planta. Está siendo atacada por una plaga. Y eso es lo que vamos a entender pues, por plaga. Población de plantas o animales no microscópicas que por su abundancia y relación provocan daños económicos y obviamente biológicos al bosque, fundamentalmente. Bueno.
Otro tema, creo que muy importante, pues más que tema, bueno, es una categorización, una palabra, una categoría, un término en el texto de la ley, en el contexto de la ley, es sumamente importante, ya sea para la concesión, ya sea para la licencia en el marco del aprovechamiento forestal, o bien en las áreas protegidas, el plan de manejo. Si no hay plan de manejo, jóvenes, vamos a ver, no se puede otorgar ni concesión ni licencia, ni aprovechamiento. ¿En qué consiste el plan de manejo? La ley señala que es un programa de acciones desarrolladas técnicamente, que conducen a la ordenación silvicultural de un bosque, con valor de mercado o no, asegurando la conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. Recordemos, es un programa de acciones desarrolladas técnicamente. Esto implica que las acciones es todo un proceso, ¿verdad? Primer día, segundo día, qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Vamos a ver en el artículo, creo que 48, jóvenes, si no me recuerdo, en el artículo, sí, efectivamente, en el artículo 48, se indica, se señala, se regula taxativamente que forma parte de un plan de manejo forestal. Vamos a ver cuando lleguemos al artículo 48. Pero recordemos, es un programa de acciones desarrolladas de manera técnica para que ese aprovechamiento silvicultural sea de forma ordenada, no a lo loco, de un bosque con valor de mercado. Luego viene la plantación, es una masa arbórea con bosques establecidos por siembra directa o indirecta de especies forestales. Esto pueden ser voluntarios o obligatorios. O sea, la plantación se va a hacer de manera voluntaria. Por ejemplo, no ha habido ningún compromiso, sino que sencillamente la persona va a querer aprovechar su terreno y empieza a sembrar árboles, en su caso a reforestar, ¿no? Y como se dice, no hay ningún compromiso con autoridades estatales. En tanto que la plantación obligatoria sí. Alguien dice, mire, voy a recibir tanto, y entonces me comprometo con el INAM a cierto tiempo, sembrar tantos árboles y con la mira de los incentivos forestales, es decir, bajo compromiso. Los obligatorios. Se ha contraído un compromiso a la responsabilidad precisamente de sembrar estos árboles de carácter obligatorio. Luego vienen los productos forestales que obtenemos del bosque. ¿Cuáles son esos productos que se obtienen del bosque? Entre otros, pero señala la definición legal, son los bienes directos que se aprovechan del bosque. Son bienes, recordemos, no servicios, son los bienes directos que se aprovechan del bosque. Estos incluyen los siguientes: uno, las trozas roizas o labradas, sin ningún tratamiento, postes y pilotes, sin ningún tratamiento, material para pulpa, durmientes sin ningún tratamiento, astillas para aglomerados, leña, carbón vegetal, semillas, pomas, resina y cortezas. Aquí tenemos los productos forestales. Eso es lo que vamos a entender, son esos bienes que vienen precisamente del bosque, que se aprovechan, entre otros estos que se mencionan. La protección forestal es el conjunto de medidas que tiene la preservación, recuperación, conservación y uso sostenible del bosque. La protección forestal. La reforestación, o también se llama repoblación forestal, de conformidad con la ley, es el conjunto de acciones que conducen a podar árboles en un área determinada, a sembrar árboles, ¿no? A repoblar precisamente esa zona. Ahora viene la reforestación establecida, aquella reforestación en la cual las plántulas o brinzales, o sea, las plantitas jóvenes, logran cierto periodo de desarrollo hasta que aparezcan las hojas, han superado su etapa de todo rendimiento en campo y pueden seguir creciendo únicamente con cuidado de protección. Aquí ya estamos hablando de la reforestación establecida, es decir, que estas plantitas están bajo el cuidado y la protección, obviamente, el control del ser humano, para que pues sigan creciendo, como se indica acá.
La regeneración artificial es la reproducción del bosque mediante procesos y cuidados que se inician en la recolección de la semilla hasta el establecimiento de las plantas del campo. Acá, sin la menor duda, tenemos la intervención del hombre. Tenemos la intervención del silvicultor. La regeneración artificial se desarrolla precisamente bajo el cuidado del silvicultor. La regeneración natural es la reproducción del bosque mediante procesos naturales del mundo, los cuales pueden forzarse mediante técnicas naturales. Les hablaba acá de lo que la ley les decía, jóvenes, cuando se poda, pero ya no se corta totalmente los troncos de los árboles, sino que se deja una parte para que estos puedan regenerarse. Se hablan de los rebrotes de tocones, por ejemplo. Acá pueden resurgir vida precisamente de estos, como dicen, los tocones, o esas, todavía los troncos, más o menos se dejan como de 5 a 20 centímetros de altura sobre la superficie de la tierra, en algunos de los casos. Ahí se habla de las técnicas silviculturales. La rehabilitación es el proceso de retornar una población o ecosistema a una condición no degradada que puede ser diferente a la de su condición natural. Acá tenemos, por ejemplo, algunas personas que han aprovechado la tierra para la agricultura y la tierra es de vocación forestal. O se ha aprovechado para la ganadería, pero la tierra es de vocación forestal y se puede rehabilitar el aprovechamiento precisamente de esa tierra de vocación forestal. Se habla de la rehabilitación. La reproducción forestal es la regeneración del bosque, ya sea por reforestación o por regeneración natural. La restauración es el proceso de retornar una población o ecosistema degradado a una condición similar a la original. Más o menos se relaciona con esto que hablamos de la rehabilitación. La siembra directa es la reproducción forestal mediante la colocación de la semilla directamente en el campo, definitiva de la siembra directa. La indirecta o plantación, establecimiento de un bosque mediante plantas que previamente han sido fijadas en nivel. La siembra indirecta, recordemos. Silvicultor, hemos hablado ya bastante de este, la persona que se dedica al cultivo, cuidado de los bosques naturales y artificiales, los sistemas agroforestales, hablábamos acá precisamente de la producción del café. Los sistemas agroforestales son forma de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales especies leñosas, árboles o arbustos son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o en explotaciones ganaderas con animales en el mismo terreno de manera simultánea en una secuencia temporal. Hablamos exactamente, por ejemplo, del aprovechamiento, la siembra del café y luego la utilización de especies leñosas, árboles de no mucho crecimiento, digamos, pero que también se puede aprovechar perfectamente bien. Una vez crecen, incluso pueden ser un poquito ya no favorables para la producción del café, pues habrá que podar, cortar estos árboles y volver a sembrar. A eso se refieren los sistemas agroforestales. La tala es cortar desde su base un árbol. Esa es la tala. La tala rasa, el método de silvicultura que consiste en talar completamente la cubierta de bosque de un área. A diferencia de lo que les decía, lo que establece el artículo 68, Gómez, el rebrote de tocones, dejando cierta cantidad, más o menos 10-20 centímetros, les decía, del tronco de un árbol para que se pueda reproducir. La tierra de vocación forestal son las regiones del país que por sus características morfológicas y climáticas pueden tener un uso sostenible en el campo forestal, fundamentalmente. Luego el uso sostenible, hemos hablado ya de esto, solo que ya es más técnico, dice, es el uso de especies, el uso de ecosistemas u otro recurso natural a una tasa, donde se mantenga en la superficie territorial que proteja su funcionamiento adecuado. Muy bien, aprovechamos hoy, pero también dijimos algo para mañana, y no acabar, y ahí sí que hacer esa talarraza y completamente dejar el terreno sin nada.
hablamos del uso sostenible. En nuestras propias palabras decíamos, jóvenes, pensar en el hoy, aprovechar perfectamente hoy, pero también cuidar el mañana, las futuras generaciones. Luego la zona de descarga hídrica, finalmente, en este marco de la terminología forestal que apareja la ley, está la zona de descarga hídrica, son áreas superficiales asociadas a una cuenca determinada que colectan y permiten la infiltración del agua hacia niveles freáticos o acuíferos, servir aguas del subsuelo, ¿verdad? Y que de una otra manera hay que proteger esas aguas, pues se aprovechan mediante pozos y obviamente la presencia de árboles jóvenes para que no haya mucha sequía. El valor estratégico de esto se identifica por el agua de saturación, que es extraída eventualmente por el hombre por sus diferentes actividades productivas. Entonces, esta zona de recarga hídrica es bien importante para que no se vuelva eso, es cierto. Artículo 4. Luego pasamos al título 2, que se refiere a la entidad que se va a encargar de la aplicación de la ley, el órgano de dirección encargado de la aplicación de la ley, las disposiciones generales, y aparece acá ya el artículo 5. Creación, se crea el Instituto Nacional de Bosque, que podrá agregarse INAH e indistintamente con el Instituto para Designaciones en esta ley, con carácter de una entidad estatal autónoma, como el Fondo de Tierras también es autónomo, ya vimos esto, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio, independencia administrativa. Y es el órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola en materia forestal. Le están dando esta competencia. La materia especializada del Instituto Nacional de Bosques es la materia forestal, como entidad autónoma del Estado. ¿Cuáles son sus atribuciones? Tiene varias atribuciones, pero nos interesa, aquí vamos a ir un poquito saltaditos, salteando, el tema, por ejemplo, las atribuciones. En primer lugar, ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la ley, que es lo más importante hoy. Acá, ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la ley. Ya vimos los objetivos de la ley en el principio. Luego, promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de los bosques, la reforestación, la industria, es como un ideal, aprovechar al máximo el bosque, la industrialización de la actividad silvícola, del campo, ahí estamos en presencia de empresas agrícolas, de la silvicultura, en el marco de nuevas relaciones sociales de producción del capitalismo, si queremos más moderno, dejando a un lado las relaciones sociales feudales de producción, y la artesanía forestal, basada en los recursos forestales y la protección y desarrollo de las políticas hidrográficas. Luego, impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a través de programas implementados por universidades y otros centros de investigación. Quisiéramos agregar acá, es importante la presencia en nuestro país de un organismo especializado de UNESCO, que es la FAO, que se dedica precisamente al tema de la alimentación y la agricultura. Tiene trabajos muy interesantes en temas de desarrollo forestal. Por ejemplo, conjuntamente con el INAH, los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en haber elaborado, incluso actualizado el mapeo forestal de Guatemala, o el mapa, si queremos, han estado monitoreando el mapa forestal de Guatemala, cómo está el movimiento del recurso bosque, la forestación y la reforestación, asimismo la generación de empleos y especialmente las ganancias que se han obtenido en la actividad de recurso bosque. Entonces acá tenemos la participación, la colaboración de esta entidad especializada de Naciones Unidas en este tema forestal. Luego señala la coordinación de ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional. Por otro lado, también importante dentro de las atribuciones de bosques, otorgar, denegar, supervisar, prorrogar, cancelar uso de las concesiones forestales, de las licencias de aprovechamiento de productos forestales fuera de las áreas protegidas, a desarrollar programas y proyectos para la conservación de bosques,
y colaborar con las entidades que así lo requieren, las municipalidades especialmente, incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal, la preparación de futuros profesionales en el tema forestal, razón por la cual muy recientemente surge la carrera de ingeniero forestal en nuestro país, por ejemplo, que antes no se tenía, precisamente con esa mira de ir teniendo conocimiento científico especializado en este tema, en los asuntos de los luego las relaciones laborales, pues ahí ya es más materia administrativa, forestal, el apoyo de las municipalidades están obligadas a apoyar a la municipalidad de conformidad con la ley, y la creación de sus unidades de comisiones de medio ambiente en las municipalidades. En muchas municipalidades, obviamente en el interior de la República, al igual que aquí en la ciudad capital, han creado sus comisiones de medio ambiente para atender el tema del medio ambiente, pero también el tema post-informes, en estrecha relación con el Instituto Nacional de Bosque y las famosas áreas protegidas con el INAH. El capítulo 2 se refiere a la organización del instituto. Vamos a encontrar la estructura administrativa. Pues para nosotros es bien importante conocer cómo se estructura o se organiza administrativamente el instituto. En primer lugar, tenemos como autoridades superiores a la junta directiva y a la gerencia. Aquí sí es gerencia, como decimos, jóvenes a secas. En cambio, en la ley, recuerden, en la ley del Fondo de Tierra nos habla de una gerencia general y subgerencias. En cambio, aquí solo la gerencia. La junta directiva y la gerencia, ¿cómo se integra la junta directiva? Esto sí es importante. Tenemos un representante estructural suplente del Ministerio de Finanzas Públicas, pero también está el Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Alimentación, cuyo papel es importante en el tema de la agricultura, ganadería y alimentación, y obviamente también la silvicultura. Un representante del Ministerio de Finanzas Públicas por los fondos que se maneja, especialmente para atender de conformidad con la ley durante 20 años, de 96 al 2016, el programa de incentivos forestales, el PINFOR. Luego, un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, de ANAM, precisamente para las famosas comisiones, incluso hay algunas oficinas forestales de las municipalidades. Un representante titular y suplente de la Escuela Nacional Central de Agricultura, de la ENCA, ubicada en Villanueva, donde se preparan peritos agrónomos, también ahora peritos forestales, la ENCA. Un representante titular y suplente ahora de la Cámara de Industria. Veíamos en el tema de la agricultura, está la Cámara del Agro, integrando precisamente el fondo, que recordarán ustedes, el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, en tanto que aquí, dado pues el tema forestal, ya le corresponde a la Cámara de Industria integrar la junta directiva del instituto, pero que dedicadas al procesamiento de madera y otros productos forestales. También la ley hace esa indicación, establece esta regulación que tenga que ver con la Cámara de Industria y obviamente sus agremiados con los que tengan que ver con maderas y aprovechamiento de productos forestales. Luego tenemos también las universidades que imparten estudios forestales en nuestro país, obviamente, conexos dentro de las profesiones afines, electos por acá las universidades y postulados por los consejos superiores de las mismas. Las universidades privadas, inclusive no necesariamente la nacional, un representante titular y suplente de la Asociación Nacional de Organizaciones Nacionales que atiende los temas de recursos naturales, ecología y medio ambiente. Hay varias en Guatemala. Se tendrá que reunir para nombrar a sus representantes titular y suplente para la integración de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques. El gerente forma parte de la Junta Directiva, se constituye en su secretario, pero sin voz. Esto es un proceso administrativo, igual a las dietas, los requisitos de los integrantes de la Junta Directiva, administrativos en periodo de los miembros, atribuciones de la Junta Directiva. Creo que esto sí es importante remarcar acá algunos de estos
atribuciones de la Junta Directiva, en primer lugar, es dar el inciso A, dar cumplimiento y seguimiento a las políticas forestales de esta ley. Creo que es importante. De ahí, pues, tenemos otras funciones meramente administrativas, y no tanto forestales. Ahora aquí sí, inciso H, aprobar las especies de árboles forestales y las regiones de reforestación por incentivos, el monto de los costos de reforestación aplicables a los incentivos, y aprobar los costos de las operaciones de plantación y mantenimiento de los compromisos generados de la reforestación de la presente ley y su destino exclusivo al Fondo Forestal Privativo. Esto le corresponde precisamente al Instituto Nacional de Bosques, generar un fondo forestal privativo para ir atendiendo el tema forestal exclusivamente, no tanto para comprar muebles, para comprar computadoras, sino que en cuanto a los objetivos que persigue. De sucesiones, asunto meramente administrativo, atribuciones del gerente de la institución, igual órdenes. Tenemos acá nombramiento de los gerentes, pues tampoco es de interés para nosotros en nuestra clase, el régimen financiero del instituto, un tema financiero, administrativo, que corresponde más a la Contraloría General de Cuentas, asignación presupuestaria, sesiones especiales, ejercicio, control contable. Y entramos ya, ahora sí, a materia forestal. De las concesiones, el título tercero se habla acá, ya más o menos tenemos idea en qué consiste una concesión. Decíamos que es la autorización por el Estado, la voluntad del Estado, una persona individual o colectiva guatemalteca, para que pueda aprovechar los recursos forestales, para que pueda aprovechar el bosque, que está en tierras del Estado. Así tenemos artículo 26, hay dos categorías. La categoría de las concesiones. Se establece acá las áreas con bosque, terrenos con bosque, áreas de bosque. Diga. Disculpe una pregunta, o sea, concesiones únicamente van a ser los guatemaltecos, un extranjero no puede hacer una concesión, debe pedir una licencia para poder utilizar el bosque. Sí, definitivamente, sí. Aquí únicamente guatemaltecos en el caso de las concesiones. Eso establece la ley. Así es, efectivamente. Así es. Gracias, Vic. Solo para referirle, por ejemplo, si el propietario de una finca donde hay bosque y quiere aprovechar ese bosque y es extranjero, puede solicitar la licencia para el aprovechamiento del bosque que está en su terreno, por ejemplo. Pero no así las concesiones del Estado, como establece la ley, únicamente guatemaltecos. ¿Estamos? Pueden ser privados y particulares. Sí, lo mismo, privado o particular, ¿verdad? Sí, lo mismo. ¿Sí? Las concesiones, repito, es solo en tierras estatales, en tierras del Estado, en fincas nacionales. Sí, entonces tenemos área con bosque y áreas desprovistas de bosques que se clasifican pues para las concesiones. Entonces tenemos concesiones en áreas con bosque. Aquí nos indica en ENA podrá concesión en bosque, nuevamente en relación a la pregunta de la compañerencia, a personas guatemaltecas. Y aquí está taxativamente, jóvenes, expresamente de que son las personas guatemaltecas en el tema de concesiones, ya sea individuales o jurídicas. Y es obligado el plan de manejo. Eso sí es importante, jóvenes. Acá está el plan de manejo para esa concesión. De otro modo, no hay ninguna concesión. Luego en áreas donde no haya bosque. Y esto sería, ¿para qué le va a servir si es un área sin bosque? Pero resulta que la tierra es de vocación forestal, entonces vienen, acá las personas dicen, bueno, aquí es de área, es de vocación forestal, pero el Estado no aprovecha estas tierras. Así que yo creo que las van a dar en concesión y nosotros vamos a sembrar árboles ahí. Vamos a reforestar o a repoblar ese terreno. Y obviamente para su aprovechamiento posterior. Entonces ahí siembran, a eso se refiere a concesiones en áreas desprovistas de bosque. Y señala acá precisamente a quién le corresponde. Acá nuevamente vemos pues a los guatemaltecos, recuerden, jóvenes individuales, acá nuevamente personas guatemaltecas, solo guatemaltecas individuales jurídicas, que sean para reforestar, como se indica acá, o la generación artificial o natural del bosque.
de la intervención del INAH. Adjudicación de las concesiones, de qué manera o qué forma, cuál es el procedimiento para otorgar esas concesiones, o sea, la autorización del Estado. Entonces señala acá el artículo 29 que se va a hacer de conformidad con la ley de contrataciones del Estado. Y la ley de contrataciones del Estado, jóvenes, regula especialmente dos, digamos, formas. Está, por ejemplo, el procedimiento, el procedimiento de la cotización y el procedimiento de la licitación. Se va a cotizar, por ejemplo, entra a cotización un bien, si no llega, llega hasta 90.000 quetzales, 900.000 quetzales del precio de ese bien. Si sobrepasa los 900.000 quetzales con un centavo, ya se va por la vía de la licitación, el procedimiento de la licitación. A eso se refiere la ley de contrataciones del Estado. Y acá pues se refiere a eso, por ejemplo, si al valorar el bosque no pasa los 900.000 quetzales, pues llega únicamente a 900.000 quetzales, se tendría que ir por la vía de la, les decía, de la, no adjudicación, sino que, se me fue en este momento, pero si sobrepasa los 900.000 quetzales con un centavo, se va a la vía de la licitación. Y les decía, y no la cotización. Entonces tenemos esto y se desarrolla ampliamente también, casi replicando, jóvenes, lo que establece la ley de contrataciones del Estado en la ley, en el reglamento de la ley forestal, el tema del procedimiento de las concesiones. Y luego, pues acá, repito, por favor recuerden, se va a la ley de contrataciones del Estado. Y ahí establece de que se tienen que hacer publicaciones, se tiene que formar una comisión de cotización, se tiene que formar una comisión de licitación, cuántos miembros, si fuera cotización, cuántos miembros, licitación, cuántos miembros, luego las bases de la cotización, o se elaboran bases de cotización, también está en el reglamento de la ley, y las bases de la licitación se tienen que establecer precisamente en las bases precisamente, ya sea de la cotización o licitación, dependiendo, repito, el monto del bien, de conformidad con la ley de contrataciones del Estado, y también lo que se establece en el reglamento de la ley forestal. Señala ahora condiciones y características de las concesiones. Por favor, muy brevemente vamos a ver acá. Las concesiones se darán bajo las condiciones y características de área. El área debe tener una extensión que permita hacer un manejo sostenible y productivo. ¿Quiénes son los concesionarios? Podrán ser sujetos de adjudicación de una concesión exclusivamente de personas guatemaltecas, no extranjeras, ya sea individuales o jurídicas, siempre que estos últimos tengan representación legal vigente, obviamente los que estén constituidas legalmente. Los concesionarios comunales, también algunas comunidades se organizan, recordemos acá, pudiera ser una empresa campesina asociativa, por ejemplo, o una cooperativa en su caso, o una comunidad agraria o una comunidad indígena, pero siempre y cuando que estén jurídicamente organizadas. Pueden entrar perfectamente también al procedimiento de las concesiones, aprovechando las tierras que están en tierras del Estado o sembrar en esas tierras del Estado. Recordemos, hace la categorización de áreas con bosque y áreas sin bosque. Hay que constituir una fianza de cumplimiento. De eso mismo establece la ley de contrataciones del Estado, que sucede en casos de incumplimiento. Luego el monitoreo que tiene que seguir el INAH en ese proceso, otras condiciones, y tiene una condición importantísima, el Instituto Nacional, el Plan de Manejo. El INAH requerirá en las bases de la oferta pública, y se hace de manera pública, repito, ya sea cotización o licitación, el plan de manejo bajo el cual deberá hacerse el uso sostenible del área. Y este formará parte del contrato en la convención. Hay que celebrar un contrato una vez que se le adjudique, obviamente, a la persona beneficiada y que ha cumplido los requisitos de ley. El plan de manejo deberá incluir una evaluación de impacto ambiental y planes operativos. Es importante también acá el impacto ambiental, una evaluación, si va a perjudicar, por ejemplo, si es una zona hídrica o de recarga hídrica, como dice la ley, el impacto ambiental. Entonces tenemos esto. El plazo, una concesión puede ser a
hasta 50 años, dependiendo del tiempo de regeneración del mundo. La ley establece hasta 50 años, porque es una cuestión seria, larga, razón por la cual también vamos a ver más adelante, se indica que los que hayan salido favorecidos no vayan a titular a su favor esas tierras del Estado, y porque estaría incurriendo en delito de usurpación posiblemente, el valor de la concesión, entre otros. Luego, el artículo 31, hay unas provisiones específicas. Acá está: en ningún caso las tierras dadas en concesión podrán ser objeto por parte de los concesionarios o los favorecidos de titulación supletoria, usurpación o cualquier otro medio o procedimiento entre la gestión de las mismas en propiedad. Y por otro lado, para mayor seguridad también pones, en el artículo 32 se establece el registro de concesiones. Las concesiones deberán registrarse en los libros que habilitará para el efecto final, pero también se deben inscribir esas concesiones forestales en el registro general de la propiedad de las fincas inscritas a nombre del Estado, de las fincas nacionales, de los terrenos inscritos a nombre. No así, por ejemplo, si fuera baldío, por ejemplo, no se podría, únicamente en los libros que llevarían el pago de las concesiones. Luego entramos al título 4, que se refiere de los bosques y su protección de los bosques. Acá encontramos, se prohíbe el corte de árboles de aquellas especies protegidas en vías de extinción. Quizás se nos viene inmediatamente a la mente el caso del pinabete, porque el pinabete es una especie protegida en nuestro país y obviamente pues, acá existe prohibición para ese tipo de aprovechamiento. La protección del mangle, hablamos ya del mangle, jóvenes, de esa zona, sobre todo a la orilla de los grandes ríos, pero especialmente el mar, se considera como bosque el mangle, ya lo mismo es el mangle, y se declara de interés nacional la protección, conservación y restauración de los bosques del mangle en el país. También con un papel muy importante, como se indica acá en el tema de ecosistemas, el aprovechamiento de algo de estos ecosistemas es objeto de una reglamentación especial. Se puede aprovechar. Diga. Perdone, ¿qué dijo que eran los mangles? Los mangles son como, por decir así, árboles pequeños que están a las orillas de grandes ríos, o en su caso especialmente de mares, y donde encontramos sobre todo a camarones, muy especialmente. Entonces muchas personas están aprovechando esos árboles, cortan y ahí sí que hablamos de la deforestación y prácticamente pues se afecta el ecosistema de esos lugares. Son pequeños, llamémosles como árboles, que están a las orillas de los ríos y de los mares, especialmente para el resguardo de ese ecosistema acuífero y para las, obviamente, plantas, pero también para los animales que viven en esas aguas. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Vale. Luego viene la protección de los bosques, de los suelos de vocación forestal, igual con ese en el tema de los incendios. La obligación que tiene toda persona, ahí es que toda persona dar aviso inmediatamente al INAH. Luego, especialmente, las personas que viven, que tienen tierra cerca de los lugares donde se dan estos bosques, en el tema de la protección de los bosques, de los suelos de vocación forestal, la obligación de las fincas rurales de dar precisamente esos avisos. Acá se nos refiere de los pueblos controlados. Hay lugares donde efectivamente se puede controlar, ahí sí que bajo estricto control, como se indica acá, el uso de fuegos controlados en áreas boscosas será permitido únicamente si está incluido en el plan de manejo aprobado por el INAH. Cualquier otra práctica de quema en bosques queda totalmente prohibido y sabemos acá, conforme con la ley forestal, constituye delito. Avisos obligatorios en las áreas forestales, asistencia fitosanitaria, que es la otra, el otro tema que incluye acá el cuidado del bosque, el plan sanitario. Los árboles se ven afectados por plagas, por las enfermedades, otras enfermedades. Por ejemplo, el caso del pino, que es muy común en Guatemala, lamentablemente es atacado por el famoso gorgojo del pino. Y a veces, prácticamente lleva a la muerte al pino, ya no se puede aprovechar ese árbol.
Entonces acá está la asistencia fitosanitaria de parte del INAH, e incluso con ese fondo que se crea dinerario, que se crea por parte del INAH para atender estos temas, el plan sanitario, incluso acá si los propietarios y arrendatarios y ocupantes de cualquier título de áreas forestales no colaboran con el INAH y no tienen seguridad de que van a adoptar por cuenta propia medidas sanitarias, pues se les podrá sancionar. Tenemos acá los costos de las acciones sanitarias, y ahí viene el Fondo Forestal Privativo, los indicadores, para atender también la vida sana de las plantas, la vida sana de los árboles, la vida sana del bosque. Tenemos acá luego el tema del aprovechamiento ilícito, también se incluye acá la adjudicación de tierras. Acá pues ya no se da la adjudicación de tierras, esto lo hacía el Instituto Nacional de Transformación Agraria, extinto ya, y tenemos entonces, ahora el fondo de tierras, compra las tierras, pero también tiene que tomar en cuenta el fondo de tierras, esas tierras que se van a comprar si es de vocación forestal, los campesinos beneficiarios del fondo de tierras no deben desviar esa vocación forestal de la tierra con sus proyectos productivos. Es una de las regulaciones que tenemos acá en cuanto a, efectivamente ya no está el INTA, pero está el fondo de tierras y tiene que cuidar este tema de la tierra de vocación forestal. Los usos de tierra de reserva nacional con vocación forestal, está el OCREN, un poco en relación a la pregunta que hacía la compañera, ¿no? A los aprovechamientos a veces que se hace, incluso las concesiones que se hacen de estas tierras que están a la orilla de los lagos, de los ríos, incluso de mares, cuya reserva la tiene el Estado, pero existe la oficina, la OCREN, la oficina encargada de control de áreas de reserva de la nación, pues puede adjudicar en concesión estas tierras, pero como se indica, solo podrán destinarse al establecimiento de áreas protegidas, el sistema guatemalteco de áreas protegidas y la plantación y manejo de el cambio de cobertura. Acá es importante, jóvenes, por ejemplo, si la tierra es de vocación forestal, también se puede dedicar a la agricultura, pero siempre que exista el visto bueno, pues se indica acá del INAH, mediante un estudio suscrito por técnico profesional, debidamente registrado en el INAH, y se dice, miren, fíjese que yo quiero aprovechar la tierra que es de vocación forestal, pero me voy a dedicar a la agricultura o a la ganadería. Perfectamente bien se puede, pues tomando en cuenta estos las exigencias de la ley, podrá utilizarse el cambio de cobertura en tierra de vocación forestal mediante solicitud acompañada de un plan de manejo agrícola, ya no es de manejo forestal, sino de manejo agrícola, que asegure que la tierra con cobertura forestal es apta para una producción agrícola económica. Las cuencas hidrográficas también, pues realmente es importante en la conservación de estas cuencas, no desforestar totalmente, porque también el agua beneficia a la población y de igual manera a las especies, a la flora y la fauna de este lugar. A eso se refiere el artículo 47. Y les decía, jóvenes, el aprovechamiento. Hablábamos del plan de manejo forestal. ¿En qué consiste o qué es el plan de manejo forestal? Podríamos decir que aquí también aparece como una definición legal del plan de manejo forestal al disponer el artículo 48. Este es un instrumento fundamental en el monitoreo de aprovechamiento y de las técnicas silviculturales aplicadas a la masa forestal. Obviamente que se va a aprovechar. ¿Y qué es lo que comprende un plan de manejo forestal? Tenemos acá jóvenes descripción biofísica de la propiedad, la superficie con bosque, tipo y clase de bosque, área a intervenir, área de protección, el volumen a extraer, el sistema de corte, el crecimiento anual del bosque y su posibilidad de corte, la recuperación de la masa forestal, las medidas de prevención contra incendios forestales y el tiempo de ejecución. Eso contiene un plan de acción forestal. Un plan de manejo forestal, el plan de manejo forestal. Si no contiene estos requisitos, pues obviamente no se va a autorizar el aprovechamiento, fuese licencia o fuese concesión forestal. Viene ya la licencia, jóvenes, acá tenemos la licencia, hemos indicado
certificado, que es una autorización que se le da a una persona. La ley nos dice si es guatemalteco o no, únicamente dice a personas individuales y colectivas, para que aprovechen el terreno, el bosque de su propiedad. Como dice la ley, esto será exclusivamente para el propietario o también abre la posibilidad al poseedor legítimo del terreno. Estamos hablando del derecho de posesión. Acá, o del área forestal que se trate. Acá tenemos, entonces se le puede otorgar una licencia. La solicitud de la licencia se hace, pues, como indica acá, con el Código Procesal Civil y Mercantil, pero más en relación a lo que dispone el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a una solicitud, nombre, dirección, luego también los medios de prueba que va a acompañar el solicitante, ¿verdad? Podrá ser el testimonio de la escritura pública, probablemente una copia simple legalizada por la escritura, si fuese, por ejemplo, un derecho de posesión, entre otros documentos justificativos, lo que establece precisamente el Código Procesal Civil y luego la fundamentación legal de esa petición. Y el tiempo que tiene el INAH para, como se indica acá, en 60 días, a partir de la admisión de la solicitud, resolver por parte del INAH, el responsable técnico de la elaboración. Y yo creo que aquí lo dejamos, jóvenes. Vamos a un minuto más, por favor. Artículo 51 es bien importante, por favor, e igual el artículo 52. El responsable técnico de la elaboración del manejo y el responsable de la ejecución del manejo se le conoce como regente forestal. Veamos el responsable técnico en la elaboración del plan, según la naturaleza de magnitud y cacaones. El plan de manejo podrá ser elaborado, hecho por profesionales en el campo forestal, ingeniero agrónomo, ingeniero o técnico forestal. Los técnicos forestales están saliendo de la INCA hoy, antes también los técnicos en agricultura, también hay técnicos universitarios con especialidad en silvicultura, manejo de bosque, están los peritos forestales, están los gasónomos, son las personas normalmente técnicas que se dedican al tema de los recursos naturales, jóvenes, y tienen mucho conocimiento de geografía, especialmente de geografía, pero también de topografía. Los gasónomos, repito, se dedican a los recursos naturales. Y profesionales con posgrado en materia de debidamente inscritos. Deben ser especialistas, los que elaboren el plan de manejo. Luego el artículo 52, el regente forestal, se establece la figura del regente forestal, que será un técnico o bien un profesional, con las calidades indicadas acá, ingeniero agrónomo, forestal, lo que indica acá, zona, etc. El regente forestal, acá está donde será solidariamente responsable como el titular de la licencia de la correcta ejecución del plan de manejo. Recordemos, por favor, el regente forestal es el responsable de la ejecución del plan de manejo forestal. También puede ser ingeniero agrónomo, forestal, luego, dependiendo de la magnitud del aprovechamiento, perito técnico forestal o agrónomo, para aprovechamiento de menor cuantía. Tenemos acá precisamente a este tipo, a esta clase de personas. Dejamos esto acá, se nos fue un poco el tiempo, jóvenes. El día viernes, si me permiten, por favor, el día viernes estaremos viendo, el día viernes, jóvenes, solo vamos a ver la ley forestal. Llegamos hasta la ley forestal. El día viernes estaremos viendo los delitos forestales. Me recomiendo, por favor, adelantar tu lectura para que sea un poquito más fácil, digamos, la comprensión del tema de los delitos forestales, jóvenes. Está a partir de la página 89. 89, llegamos a la página, incluso de las faltas forestales, al artículo 103. Por favor, a partir de la página 89, y ahí estaríamos llegando y les vamos a dar indicaciones ya para el examen que se va a realizar el día, recuerden, jóvenes, el día 4. Y en esta semana les voy a compartir ya las diapositivas, jóvenes, de los temas que hemos abordado ya, y contenido de nuestro examen. Y nos examinamos en Moodle RAD. Por favor, jóvenes. La otra cuestión, por favor, importante. Ustedes
los de la sección A, por favor, los de la sección A se van a examinar de 7 a 8. De 19 a 20 horas, jóvenes, tuvimos un poquito de problema con la plataforma, a veces se recarga mucho cuando son simultáneos los salones, dado el número de estudiantes que tenemos en los salones. Por favor, su examen va a ser de 19 a 20 horas, sección A, en su horario, al igual que los de la sección C en su respectivo horario. Entonces, cualquier pregunta para el día viernes, jóvenes, si nos da tiempo un poquito repasar, aunque sea así rapidito, lo que hemos visto y que va a entrar en el examen que se va a llevar a cabo el día lunes. Muchas gracias, perdonen que no haya espacio para preguntas, pero para el día viernes sí. Les agradezco mucho, les deseo feliz descanso, jóvenes.